Dice Dios a Neil: si vuestros valores os sirven, mantenedlos, argumentar a su favor, luchar para defenderlos, pero procurar luchar de manera que no hagáis daño a nadie. El daño no es un ingrediente necesario en la receta. Y le responde Neil: dices, sed fieles a vuestros valores, y al mismo tiempo que todos nuestros valores son equivocados. Ayúdame a entenderlo. Yo no he dicho que vuestros valores sean equivocados, pero tampoco que sean correctos. Son simplemente juicios, afirmaciones, decisiones. En su mayor parte se trata de decisiones que no habéis tomado cada uno de vosotros, sino algún otro. Quizás vuestros padres, vuestra religión, vuestros profesores, historiadores, políticos. Muy pocos de los juicios de valor que habéis incorporado a vuestra verdad son juicios que habéis formulado vosotros mismos basándoos en vuestra propia experiencia, pero la experiencia es lo que vinisteis a buscar aquí, y por vuestra experiencia ibais a crearos a vosotros mismos, pero vosotros os habéis creado a vosotros mismos por la experiencia de los demás. Si hubiera algo parecido al pecado, sería esto: permitiros a vosotros mismos haber llegado a ser lo que sois por la experiencia de los demás. Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch, amigo y amiga del alma. Bienvenidos al capítulo 9 de Conversaciones con Dios. Gracias por estar aquí. Hoy hablaremos del pecado. El pecado original es ese primer pensamiento equivocado, ese pensamiento promotor del que hemos hablado en algún capítulo de Conversaciones con Dios, ese pensamiento al que habremos de acceder si queremos que nuestra realidad cambie, ese pensamiento que es el origen de una realidad incoherente y errónea, una realidad que no nos pertenece, pero que sí hemos creado de forma muchas veces inconscientes a través de ese primer pensamiento, de ese pecado original, de ese pensamiento promotor. Muchas personas hemos escuchado constantemente que somos pecadoras. Pecadoras, llevamos esa carga desde el instante 1 de haber nacido. Nacimos con el pecado original, con esa mancha que nos condena a una vida sin Dios. Para redimir, para eximir nuestros pecados y conseguir el perdón de Dios, deberemos estar pidiendo perdón constantemente a través de penitencias para poder evitar ese juicio final, esa condena, y poder alcanzar la gloria de Dios. Y dice Dios al respecto: no hay pecado, no existe el pecado, al menos tal y como lo conocéis vosotros, porque nada es correcto y nada es equivocado, nada está bien y nada está mal. De hecho, el pecado para Dios no existe como tal, porque Dios no puede experimentar ni conoce la ofensa. Dios no puede experimentar ni conoce la ira, el enfado, la frustración, porque todo eso no es de naturaleza divina. Todas esas emociones, todas esas características son humanas, no pertenecen a Dios. Nosotros hemos proyectado todo eso a Dios y hemos visto a Dios a través de nuestras propias creencias y desde nuestros propios valores, y no entendemos que la naturaleza divina no tiene nada que ver con el enfado, con la ira, con la frustración, con la desobediencia. La naturaleza divina está excluida de todo esto, y es lo que el humano no entiende. Mezclamos lo divino con lo humano. Deberíamos entender
que nuestros juicios no son los juicios de Dios, que nuestra ira no es la ira de Dios, que nuestra frustración no es la frustración de Dios, que Dios no se ofende, somos nosotros los que nos ofendemos. Por lo tanto, todo eso a lo que nosotros llamamos pecado no existe como tal. Porque Dios, te lo repito, no conoce ni experimenta la ofensa. A nada puede provocar la ira y el enfado de Dios. Dios no siente la frustración. Y eso es muy importante que lo tengamos claro. Si queremos ver a Dios como tal, como una entidad divina, como una naturalidad distinta a la naturalidad humana. Para Dios, si existe algo parecido al pecado, ¿sabes qué es? La propia incoherencia. La incoherencia con nuestra propia naturaleza. Cuando vivimos circunstancias, eventos, emitimos juicios, pensamos sobre esas circunstancias y esos eventos que estamos viviendo a través de unas ideas, de unos pensamientos, de unas creencias, de unos paradigmas que nos han sido entregados por otros. No nos paramos a vivir esa experiencia real como nosotros la viviríamos si estuviéramos exentos de todas esas ideas y de todos esos paradigmas exteriores. Tenemos tanto miedo a que nuestras religiones, a que nuestros maestros, a que nuestra familia, a que nuestras tradiciones estén equivocadas, que no nos permitimos ese discernimiento, no nos permitimos observar esa realidad y elegir eso sí y eso no, eso me lo quedo y eso lo descarto. Simplemente actuamos y pensamos de forma automática a través de todo ese contenido exterior que hemos adoptado como propio. No vivimos nuestra propia experiencia prácticamente en ninguna situación. Siempre pensamos a través de todo aquello que hemos adquirido del exterior, de los demás. Y eso para Dios es pecar, porque es ser desleal con nosotros mismos, no permitirnos vivir nuestra propia experiencia con propiedad. Y vivimos a cada día experiencias que no nos pertenecen, experiencias que pensamos a través de todas esas creencias y esos paradigmas que nos han vendido, pero ojito que nosotros hemos comprado. Es muy importante ese momento de discernimiento, ese momento de honestidad con nosotros mismos, ese momento de escucharnos a nosotros mismos para poder experimentar la verdad de nosotros mismos. Porque al final, ¿cómo decidir quién quiero ser si estamos siendo constantemente lo que los demás quieren que seamos, lo que los demás han elegido para nosotros? Esta experiencia debemos vivirla nosotros a través de nuestra propia experiencia, pero hay unas ideas que se interponen entre nuestra experiencia y la percepción de esta experiencia, y eso es el pecado original, ese pensamiento que actúa automáticamente y que no nos permite vivir, sentir, saborear la experiencia propia, la experiencia
de nosotros mismos. Al final, la coherencia no reside en ser coherente con nuestras creencias, porque la coherencia no es tajante. Y eso quiero que te quede muy claro. La coherencia no es ni blanca ni negra, es gris, tiene matices. La coherencia reside en permitirnos escucharnos y permitirnos vivir desde nuestras propias emociones, y nuestras emociones oscilan, tienen variaciones. La coherencia reside en eso. La coherencia es la lealtad con nosotros mismos. La coherencia es sabernos escuchar y desde el amor dar una respuesta a la vida, al mundo, a las personas que te rodean, coherente contigo mismo. La incoherencia no te permite experimentar tu propia realidad. Y la coherencia te permitirá descubrir quién eres y quién decides ser. Y no es fácil. Haremos un vídeo hablando exclusivamente sobre la coherencia, porque la coherencia, te lo repito, no está en mantenerte firme, tajante en una creencia. Y como yo soy coherente, yo no salgo de aquí. Yo pienso que es blanco, blanco y voy a ser coherente conmigo misma. No, la coherencia reside en escuchar tus emociones. Y las emociones, como todo en la vida, cambia, oscila, tiene bajadas, tiene subidas. Y hoy a lo mejor me apetece comerme un bocadillo de atún y no por ser coherente conmigo misma siempre voy a comer un bocadillo de atún. No, a lo mejor hoy me apetece un bocadillo de atún, pero mañana me apetecerá comer un bocadillo de tortilla. ¿Me entiendes? Y no por eso soy incoherente conmigo misma porque a mí me gusta solo el atún. No, soy coherente con lo que siento en cada momento y en cada instante de mi vida. Pero eso es un tema del que hablaremos en otro vídeo. Hoy estamos hablando del pecado. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, Dios considera que el pecado justamente es eso, esa incoherencia con nosotros mismos, no sernos leales, no permitirnos vivir la experiencia real. Cuando vivimos una situación concreta, no nos paramos a vivir esa situación desde nosotros mismos. Empezamos a coger creencias, pensamientos, información que hemos adoptado y juzgamos y etiquetamos esa experiencia a través de todo eso que nos han contado sobre esa experiencia, pero no nos abrimos a sentir y a percibir la experiencia como tal. Nos adelantamos, la juzgamos, pensamos sobre ella, pero no con propiedad. Cuando yo te digo que debemos ser coherentes y leales a nuestros propios pensamientos, tampoco te estoy diciendo que descartemos y tiremos a la basura todas esas creencias, todas esas ideas, todos esos paradigmas que hemos recibido de los demás. Si tú te sientes feliz conviviendo con todo eso, si todo eso te hace feliz, quédatelo, no tienes por qué tirarlo a la basura. Aquí lo importante es decidir qué ideas sí y qué ideas no. Eso es lo importante. No todo lo que te ofrecen los demás es nocivo para ti. No todo es malo, ni todo es bueno. Simplemente a veces en la vida tenemos que elegir con qué nos quedamos. Si eso que tienes te hace feliz, quédatelo. Pero por la misma regla de 3, si eso que crees de la vida, de una situación en concreto,
no vibran contigo y no te hace feliz, también puedes decidir descartarlo y botarlo. El pecado es no permitirnos obrar desde el discernimiento, es no permitirnos obrar desde nuestra propia percepción, no atrevernos a elegir por miedo a experimentar la vida desde nuestra propia experiencia y desde nuestros propios pensamientos. Esos pensamientos que nos ayudarán a conocernos un poquito mejor, porque ¿cómo te vas a conocer si te has pasado la vida viviendo de las experiencias de los demás? No te has atrevido nunca a vivir tu propia experiencia. No nos damos la oportunidad de ser nosotros mismos, de decidir realmente desde aquí quién quiero ser. Y aquí viene el vacío de nuestra existencia. Nos sentimos perdidos, no sabemos quién somos, no sabemos qué queremos, porque nos hemos pasado la vida viviendo la vida de los demás, viviendo a través de lo que los demás piensan sobre esa vida que nos pertenece y que solo podemos mirar a través de nuestros ojos. Por eso ese vacío existencial, esa tristeza que no entendemos, lo tengo todo, tengo una vida conforme, una vida abundante, tengo amigos, tengo pareja, tengo hijos, tengo todo lo que se dice que se necesita para ser feliz, pero me falta algo y no sé lo que me falta. Te falta vivir en coherencia contigo mismo, vivir tus propias experiencias, pero no a través de las experiencias de otros, sino tus propias experiencias, tus experiencias auténticas. Os voy a enumerar 3 ejemplos muy comunes para que veáis de forma fácil y sencilla cómo renunciáis a vivir vuestra propia experiencia sobre algo en beneficio y a favor de la experiencia de los demás. Cómo renunciáis a vivir vuestra propia experiencia, en cambio si aceptáis a vivir la experiencia de los demás. Por ejemplo, el sexo. ¿Disfrutas del sexo? ¿Te gusta el sexo? Cuando practicas el sexo con alguien con amor, te sientes bien, libre, tu energía se eleva, sientes una fusión completa con esa persona que tienes enfrente, el amor, el sexo, una unión extraordinaria, te sientes bien, te relaja, te entusiasma. En cambio, pesa sobre ti más que tu propia experiencia sobre el sexo, todo aquello que tus religiones, tus tradiciones, tu círculo social te ha contado sobre el sexo. Y al final, para ti, el sexo es una práctica que aunque la practiques y te guste practicarla, en el fondo de tu corazón, muchas veces te sientes culpable por ello, porque tienes unas creencias, tienes unas ideas sobre el sexo que no te permiten experimentarlo desde la neutralidad, desde la experiencia real de lo que significa este acto tan hermoso para ti. Tu libertad de experiencia, tu libertad, tu experiencia real, sin intermediarios que interactúen en esa experiencia. Otro ejemplo, el dinero. A ver, ¿te gusta, nos gusta recibir dinero y dar y compartir dinero? Nos hace sentir bien. Disfrutamos de tener dinero, disfrutamos de compartir el dinero.
pero tenemos también unas creencias sobre el dinero que guardan nuestra propia experiencia con el tenerlo o no tenerlo. El dinero corrompe a las personas. El dinero no da la felicidad. El dinero es muy difícil de conseguir. Prefiero ser pobre pero honrado. Y como estas, muchísimas más. Entonces, ¿qué problema tienes con el dinero? Muchísimos problemas. El dinero no viene a ti de forma constante y armoniosa, porque ¿cómo vas a pedir algo que te corrompe, algo que no te hace feliz? ¿Cómo vas a atraer algo a tu vida que es muy difícil de conseguir? El dinero es malo. ¿Por qué debería yo atraer dinero a mi vida? Date cuenta cómo todas esas creencias, muchas inconscientes, que tienes sobre el dinero, no permiten que tú tengas una vida abundante, una vida próspera. Esas ideas se interponen entre tu propia experiencia sobre el dinero. No te permiten ver la abundancia otra vez de una forma neutral. Tienes unas ideas aquí que te están bloqueando el flujo, la entrada del dinero a tu vida. Unas ideas, unos juicios sobre el dinero que no te pertenecen, porque no es una conclusión que tú has podido sacar de tu propia experiencia con el dinero. Son unas creencias y unos pensamientos que ya te han sido dadas por otros. No te pertenecen. Todo eso que tú estás pensando sobre el dinero no es tuyo. Te lo repito, todo eso que tú piensas del dinero, esa conclusión de que el dinero corrompe a las personas, de que el dinero no nace de los árboles, de que el dinero no hace la felicidad, de que prefieres ser pobre pero honrado, porque la honradez no tiene nada que ver con el dinero. Todo eso no es el resultado de tu propia experiencia con el dinero, es un condicionante exterior a ti. Pero tú, cuando ves el dinero, estás volcando toda esa información sobre esa experiencia y no te permites saborear a esa experiencia por ti mismo con propiedad. ¿Me entiendes? Un tercer ejemplo podría ser la visión que tienes sobre Dios, los juicios y los pensamientos que tienes sobre Dios. Seguramente, si tú piensas en Dios, sientes a un Dios amoroso, a un Dios cercano, a un Dios que no te juzga, a tu mejor amigo, a tu mejor mentor, sientes el amor en mayúsculas, el amor incondicional, esa mano amiga que nunca te suelta, que nunca te abandona, que nunca te critica, que nunca se enfada contigo, te sientes comprendido por Dios, amado por Dios. Pero por otra parte, te han contado que tienes que obedecer a Dios. Si no, Dios desplegará toda su furia y toda su ira sobre ti. Si no obedeces a Dios, te condenará al infierno. Por una parte, tú sientes el amor de Dios, pero por otra parte, tienes miedo a Dios, porque te han contado que tienes que temer a Dios.
te han contado que Dios tiene el poder de enviarte al infierno o de regalarte el cielo, el paraíso. Pero tú sabes en el fondo de tu corazón que Dios no tiene nada que ver con todo eso, pero muchas veces prevalecen esas ideas que nos han contado sobre Dios por delante de lo que tú pienses sobre Dios, de tu propia experiencia con Dios. Permites que lo que te han contado sobre Dios vaya primero, se posicione en primer lugar sobre lo que tú sientes al hablar de Dios, sobre tu propia experiencia con Dios. No nos atrevemos a vivir nuestra propia experiencia, no nos damos la oportunidad de vivirla, porque ponemos por delante todo eso que nos han dicho sobre Dios, sobre el dinero, sobre el sexo, sobre lo que sea. Porque la deslealtad, según Dios, es lo más parecido al pecado. Y la deslealtad no es hacia los demás, es hacia nosotros mismos. Para no ser desleales con los demás, somos desleales con nosotros mismos. Y es exactamente lo mismo. Porque si le dices sí al otro para no ser desleal con él y te estás siendo desleal contigo mismo, al fin y al cabo, también estás siendo desleal con el otro, porque el otro solo se merece de ti tu lealtad y tú no estás siendo leal ni contigo ni con él, porque lealtad es que aquella persona reciba tu parte absoluta, reciba de ti tu propia verdad. Eso es la lealtad. Por eso cuando no eres leal contigo, no eres leal con nadie. Y es así, corazón. ¿Entiendes lo que es pecar para Dios? El pecado en sí no existe porque, como te he dicho, Dios no conoce ni experimenta la ofensa ni la ira. Todo eso son patrones humanos que hemos sinceramente proyectado hacia la figura divina de Dios, pero que pertenecen al hombre, a emociones, pensamientos, creencias humanas. Por eso a veces decimos, o yo digo muchas veces, que hemos creado a un Dios a imagen y semejanza del hombre. Entonces pecar es desconectarnos de nosotros mismos, porque pecar es un error en ese pensamiento, un error de percepción, un error que se refleja en una realidad que es errónea, que sí que está ahí porque la hemos creado, pero la hemos creado desde un error de pensamiento, de ese pensamiento original, de ese pecado original. Error es lo mismo que pecado, un pecado de concepción. Un pecado es un pensamiento equivocado. Hemos venido aquí a experimentar a aquello que nuestra alma ya sabe de forma conceptual. Entonces no esperemos más, experimentemos con propiedad y dejemos de aceptar creencias de los demás. Pongámoslas en stand-by, obsérvalas, te sirven, me las quedo, no me sirven, no me las quedo. ¿Y cómo saber si te sirven o no? Experimentando la experiencia desde la neutralidad, desde ti mismo, dejándote absorber por la experiencia, ¿vale? No permitiendo que toda esa información exterior se interponga entre esa experiencia que es tuya y tú. ¿De acuerdo, mi amor? Las leyes del hombre no son las leyes de Dios. Las leyes de Dios no juzgan, no critican ni etiquetan. Y eso ya deberíamos tenerlo muy claro. La palabra de Dios,
La palabra de Dios también está escrita e interpretada por el hombre. Entonces, en vez de leer la palabra de Dios, ¿por qué no te dejas llevar por tu propia experiencia con Dios? El cambio, corazón, reside en reconocernos, en escucharnos, en darnos prioridad por delante de la prioridad de los demás. Porque si sabemos lo que queremos, también sabemos lo que podemos ofrecer al mundo. En cambio, si no sabemos lo que queremos, si no sabemos quién somos, ¿qué le vamos a dar al mundo de nosotros mismos? Incoherencia, más y más incoherencia. La honestidad, la lealtad con nosotros mismos es imprescindible para vivir esta experiencia al 100%, para que esta experiencia llamada vida tenga sentido, porque cuántas veces nos hemos preguntado ¿y qué sentido tiene todo esto? El único sentido que tiene esta experiencia es vivir tu propia experiencia, conocerte, indagar sobre ti y dar a los demás todo eso que tú eres. Elegir en cada momento quién deseas ser, qué experiencia quieres vivir y qué quieres dejar en este mundo de ti. Corazón, la lealtad y la honestidad con nosotros mismos es lo que necesitamos para vivir nuestra propia experiencia. Nuestra alma, ya lo sabes, tiene el conocimiento, tiene el concepto, pero la experiencia debes dársela tú. Al final, pecar es ir contra ti mismo. Estás pecando contra ti. Y si pecas contra ti, también estás pecando contra el mundo. Amigo y amiga del alma, hasta aquí el capítulo número 9 de Conversaciones con Dios. Espero que te haya gustado y espero que te haya ayudado a responderte a preguntas que quizás tenías allí en el tintero pendientes de responder. Si es así, por favor, regálame un precioso like y no te olvides de compartir este contenido en tus redes sociales para que otras personas también puedan beneficiarse de él. Si quieres, ya lo sabes, puedes suscribirte a mi nuevo Amanecer Contigo y no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo suba nuevo contenido a mi canal. De acuerdo, corazón, para terminar, decirte una cosa que últimamente estoy repitiendo en cada vídeo, en cada reflexión contigo. A ver, la espiritualidad, el despertar de conciencia es fácil. Por favor, que no te compliquen la vida, porque a ver, ¿cómo puede ser difícil acceder a tu propia información, ser aquello que tú eres? Difícil es ser algo diferente a ti, eso sí que es difícil, pero acceder a tus propios conocimientos es mucho más fácil de lo que te han hecho pensar. Que tengas un feliz día y una feliz vida. Y si tú quieres, ya lo sabes, nos vemos en un próximo amanecer. Corazón, cuídate mucho y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Un beso enorme. Chao, mi vida.